Marco ya está. Marco, bienvenido a La Voz de los que Sobran. ¿Cómo estás? Hola, bien. Oye, escucho música. No te puedo creer. Es la música de drama. Es la música de nuestras voces. Porque usted va a decir cosas así muy dramáticas, entonces pusimos una musiquita de fondo. Una música de pena. Ya. Es para que lloren un poquito más Arboe, Insulsa y todo eso. Ya, oye, no, qué mala. Cuéntenos la Marco, fechoría. muchas gracias por estar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran. Y bueno, ayer al fin, ¿no es cierto?, se definió que el Senado llega a su término y que tendríamos entonces esta Cámara Territorial que tendría ciertas atribuciones, las cuales entiendo no quedaron tan definidas. Pero ¿qué pasó ayer? Fue, entiendo, una jornada bastante dramática, difícil, no fue tan fácil todo lo que tenía que ver y que emanaba, ¿no es cierto?, de esta comisión de sistema político, ¿verdad? Efectivamente, primero quiero agradecerle la invitación. Y yo no sé si la palabra es dramático, pero sí al menos intenso. La deliberación era un informe altamente esperado, tenía del orden de, en conjunto, 65 artículos aproximadamente, y se aprobaron del orden de 40. Es decir, tuvo un rendimiento importante. Claro. En términos cuantitativos. Se aprobaron las normas referidas a la presidencia de la República, a escaños reservados que ahora tendrían representación política en el futuro Congreso de Diputadas y Diputados y en la Cámara de las Regiones. Es decir, este es un paso, digamos, sustantivo. Se aprueba la existencia del Congreso de Diputadas y Diputados y también la existencia de la Cámara de las Regiones, que es el fin del Senado. Ahora, los avances en el contexto también de obstrucciones que hicieron algunos colectivos, y quiero ser bien franco. Por ejemplo, la norma de paridad de género que establecía el 50% en el Congreso de mujeres y 50% de hombres, fue rechazada por el colectivo socialista y por independientes no neutrales, en un acto, a mi entender, inexplicable desde el punto de vista de los rasgos que debiese tener el futuro Congreso. No me lo explico, sino es más bien con la intención de querer negociar otras cosas. Ahí está Marco, porque, bueno, tú has sido sindicado como uno de los hombres con más, podríamos decirlo, con más poder del Partido Comunista y como con un poder de negociación. Y quien se ha enfrentado de manera más fuerte justamente a los socialistas que, hasta donde entendemos, han tenido muchísima presión de parte de sus cúpulas, digamos. De sus propios senadores. Exacto, y en especial de sus propios senadores, para no terminar con el Senado, ¿verdad? Y ahí podrían estar entonces intentando negociar, así como lo conversábamos en la pauta, no sé, qué es lo que ves tú, pero al negarse a aprobar la paridad sustantiva, ¿no es cierto?, y escaños reservados, lo que están tratando es dejar entonces un margen de negociación para poder darle más atribuciones a la Cámara Territorial y que quede más parecida a un Senado. Mira, la intención del colectivo socialista, de independientes no neutrales y del colectivo del apruebo, que es la exconcertación, ha sido permanentemente mantener el Senado. Y han tenido que ir cediendo a las mayorías que existen al interior de la Convención Constituyente. Y en eso quiero ser bien claro. Existe una mayoría por el fin del Senado, y eso quedó consignado el día de ayer. La arquitectura básica, esencial, quedó establecida. Pero claramente el que ellos en el primer acuerdo no hayan sostenido su palabra, en el segundo acuerdo hayan transmitido ideas confusas y difusas, porque señalaron que iban a honrar el acuerdo, pero después dijeron que iban a indicar algunos artículos, dijeron que iban a hacer unos, pero fueron otros. Tiene que ver, yo diría, con dos cosas. Una, con que tienen una presión fuertísima de los poderes fácticos, diría yo, del expresidente Lagos, que ha hecho una campaña sistemática, más bien parece rostro del rechazo que rostro del apruebo. Impresionante. De senadores fundamentalmente, que han tratado de deslegitimar la nueva institucionalidad con frases como que esto es ridículo, es decir, tratando de preservar el orden elitista que existe en el Senado y que desvirtúa los procesos legislativos, y también claramente
con la intencionalidad de rechazar algunos artículos que les permitan negociar otros artículos. Ahora, yo creo que lo que pasó el día de ayer es que pese a esa operación política, porque esto estaba orquestado desde los grandes medios de comunicación hegemónicos, ustedes yo los alcancé a escuchar un poquito antes, cómo hacían una justa evaluación, en mi opinión, bien ponderada, de ideas que se instalan con falsa sustancia intelectual. O sea, por ejemplo, esta idea de que al interior del sistema legislativo tienen que haber contrapesos. Claro, y los contrapesos son entre poderes del Estado. O esta idea de que si existe un Congreso único, que no es el caso por lo demás, porque es un Congreso de diputadas y diputados en un vínculo asimétrico con una Cámara de las Regiones. Y lo que está en discusión son las atribuciones de las regiones. ¿Podría en riesgo la democracia? Por favor, si el Senado no ha tenido nunca una voluntad por las regiones. Y además, en todos estos años, quien ha sido presidente o presidenta de la República ha tenido mayoría en el Congreso y esa mayoría tampoco la ha podido ejercer, ni en la Cámara, ni en el Senado. Entonces son todas hipótesis dramáticas por parte de quienes quieren mantener el orden vigente, pasando por alto una necesidad clara. Aquí hay una cuestión de fondo. Si el sistema político tiene que servir para algo más que procedimientos políticos. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras el sistema político no se aboque a eliminar las brechas de desigualdad, de injusticia social, de corrupción, de abuso, claramente el sistema político no es eficiente, no cumple con su propósito. Y el problema del Senado uno no lo puede restringir en su mala evaluación solo a las prácticas o a las voluntades. Es una institución por definición elitista y las élites no son naturales, se van creando. Por tanto, la institucionalidad que venga tiene que tener la capacidad de que la ciudadanía delibere. Por eso el debate no se agota solo en la Cámara de las Regiones. De hecho, otra norma muy relevante es que exista iniciativa legislativa por parte del presidente, por parte del Congreso y, por cierto, de las asambleas regionales legislativas, de las asambleas regionales que se están creando que no son legislativas, pero también iniciativa popular por parte del pueblo, que permita que los proyectos de ley tengan un basamento ciudadano. Interesantísimo. El otro día veía una foto del Senado, así en su elección, por ejemplo, era como 1930 y algo, y eran solo hombres, pero no había ni una mujer. Por supuesto, recién hubo mujeres muy tarde en el Senado. O sea, siempre ha sido una institución extremadamente conservadora. Y que alarga los procesos y que en lo particular legislativos. Es bueno atacar a las personas muchas veces más que a las instituciones, pero acá cuando uno escucha los argumentos de quienes defienden hoy día la existencia del Senado, que hablan de que es un garante de la democracia, 200 años de historia, institución fundamental de la nación, que equilibra los poderes, ¿cierto? Después uno piensa que hace poquito la gente de Soquimich, la gente de Corpesca le mandaba las leyes escritas para que firmaran con un copy-paste, y ahí como que esos argumentos se van cayendo un poquito, ¿cierto? Porque digo, a lo mejor no era tan republicana esta institución como la están contando. Y por otro lado, y esa es la pregunta a la que voy porque hay que ser muy pedagógico con esto, la gente que está en contra de este cambio de sistema, de este bicameralismo distinto al que tenemos hoy día, hablan de que se puede generar pugnas de poderes como la del estilo peruano, ¿cierto? Donde prácticamente este round que hemos vivido durante los últimos 25 años en Perú entre el Parlamento y el gobierno de turno ha hecho imposible la gobernabilidad. ¿Cómo garantizamos de que eso acá no ocurra? Yo creo que eso quedó debidamente despejado en la medida que se estableció un presidencialismo atenuado. En la convención hubo una discusión muy intensa, se ahondó mucho en dos alternativas, o sea, eran tres, pero una fue rápidamente descartada. Establecer en Chile un parlamentarismo, que significa que el jefe de gobierno es electo o electa entre los parlamentarios, y sabemos que en Chile el parlamentarismo fue el origen de una guerra civil, la del 1891. Entonces, claramente es una fórmula legislativa, una fórmula de régimen de gobierno que no es compatible con la tradición, con la cultura política del país.
Luego, se planteó una alternativa que era un semipresidencialismo. ¿Y qué significa esto? Distinguir la figura de jefe de Estado de jefe de gobierno, en el entendido que jefe de Estado solo tiene, que es el presidente o la presidenta electa, y que solo tiene ámbitos de competencia en relaciones exteriores y jefatura de las Fuerzas Armadas, y que la figura de jefe de gobierno o jefa de gobierno radicara en un parlamentario, electo entre parlamentarios. Nosotros nos opusimos a eso, porque nos parece que ese es precisamente el modelo de dualidad y de coacción entre poderes del Estado que posibilita lo que ocurre en Perú. Claro. La seguidilla de destituciones es precisamente porque el Congreso tiene atribuciones de coacción respecto del Ejecutivo, en este caso del presidente o la presidenta. Pues bien, a nosotros nos pareció, y de hecho la norma que se aprobó de presidencialismo atenuado es la siguiente, que tiene que existir una conjunción de jefe de gobierno y jefe de Estado, es decir, que tenga las mismas atribuciones, bajo una premisa o idea central: los votos del Congreso nunca pueden ser más que los votos de la ciudadanía. ¿Y qué significa esto? Que la gente vota por un presidente o por una presidenta para que gobierne, no para que el Parlamento imponga un jefe de gobierno. Derivado de eso, es claro y fundamental, y eso quedó consignado debidamente, que se moderen las atribuciones del jefe de gobierno, porque el presidencialismo exacerbado tampoco es bueno. Por eso se le da iniciativa legislativa al Congreso, por eso se le da, que hoy día está privado en la actual Constitución, por eso se le proporciona iniciativa legislativa al pueblo, a las comunidades indígenas, para que también haya legislación popular, es decir, un mecanismo de deliberación que permita mayor incidencia de la ciudadanía y del Congreso, pero manteniendo una debida delimitación entre la figura presidencial y la figura parlamentaria. Eso es lo que cautela que no ocurra lo que pasa en Perú, que es un híbrido donde el Congreso puede coaccionar al Ejecutivo en la implementación de su programa de gobierno. Si nosotros hubiésemos cedido a la presión del semipresidencialismo, lo que tendríamos en Chile hoy, o lo que podría existir, llevado al presente, es que el programa del presidente Boric no se podría aplicar si es que el Congreso no se lo aprueba. Claro. Ese es el impacto del semipresidencialismo. Por eso hicimos esta distinción. Y yo creo que la fórmula de tener un presidencialismo atenuado con los rasgos que señalo, y a la vez tener un Congreso de diputadas y diputados que sea la Cámara Política de origen y de término de las legislaciones, y una Cámara de las Regiones que permita legislaciones regionales, es la fórmula que nos va a permitir también relevar los territorios realmente, porque nadie podría decir que el Senado representa a las regiones. O sea, y nadie podría decir que el Senado es eficiente. Claro. El Código de Agua estuvo 12 años dando vueltas en el Senado. ¿Y Insunza qué región representaba? Insunza está en el norte, pues está en Arica, ¿no? En Arica. ¿Cuándo ha vivido en Arica ese señor, por favor, que me lo cuente? No, y acuérdate que se cambió, porque en un principio él habían colocado, creo que en Tarapacá, y de ahí le quitaron el cupo y se tuvo que ir a Arica. Entonces, cuando me vienen con ese argumento, el Moreira. argumento de que en realidad el Senado representaba a las regiones, ¿de qué están hablando? Por favor, Mira, jamás ha sido así. Moreira, cuando salió electo senador, él quería ser senador por Santiago, pero tuvieron que bajar a Goldborn, porque era candidato a presidente, y le dieron a él la candidatura al Senado, que perdió, ganó Sandón. Y ahí, ¿dónde colocamos a Moreira? Vamos, coloquémoslo en Puerto Montt. Y de Puerto Montt había ido a comprar marisco alguna vez. Claro. Entonces colocamos Moreira lo más lejos posible. Ignacio Walker también dijo que la convención... El senador Moreira, el del raspado a la olla. Claro. Exacto. No presentó nunca un proyecto de ley ni nada. Bueno, señor director, por 2 votos la convención eliminó al Senado poniendo fin a 200 años de historia, dice Ignacio Walker. Para él es que como eso da ánimo. Senador, es que claro, ahí está, no saben contar, porque eso para no, él 2 votos, feliz. 104 son 2 votos, Claro. 104. Bueno. 104 igual 2 votos. A lo mejor por eso tuvieron problemas en la DC cuando presentaron el balance ahí en el CERVEL. Totalmente. Y aparte, oye, No entendían los números, El parece. Consejo de India fue muy importante en una parte de nuestra historia. Claro. Y tampoco existe ahora. Exacto, pues Usía. Bueno,
Hassan, vamos con, A ver. con usted Sí, que siempre aquí usted tiene dudas y No, y repara. yo no estoy... Era más unicameral que Sí, yo no bicameral. la estoy simétrica. nada de acuerdo con el análisis que acaba de hacer don Marcos, tengo que admitir, pero me parece a estas alturas que mi crítica a todo eso es irrelevante, ¿no? Yo creo que es un error histórico decir que hubo una guerra civil por parlamentarismo. Más bien fue una guerra civil por un mal diseñado semipresidencialismo. El sistema parlamentario funciona de otra manera. Hay mecanismos para hacer funcionar y evitar choque de poderes que son distintos que el presidencialismo atenuado, que en mi opinión genera más democracia. Pero eso no es un discurso de vida o muerte. Si al final la mayoría de la convención decidió por un presidencialismo atenuado, yo creo que está bien. Hay cosas mucho más importantes, como por ejemplo terminar con las instituciones oligárquicas como el Senado. Ahora la gran pregunta, si Ignacio Walker dice, qué terrible fin al Senado porque vamos a tener esa Cámara de Regiones, me hace sentir contento. Ojalá que fuera así. Y se sumó Burgos ahora. Se sumó Burgos a una crítica ¿sí? Eso me da ánimo. El problema es que si las atribuciones de esta Cámara de Regiones terminan siendo simétricos, va a ser un Senado 2.0. Y la pregunta relevante es, ¿cuáles van a ser esas atribuciones? Porque se entiende que una Cámara de Regiones, ¿qué debe hacer? Debe tener influencia en las leyes de acuerdo regional. ¿Ya? Al final, cuando hablamos de la descentralización, las regiones deben tener mucho poder ejecutivo, deben ir implementando las políticas. Perfecto. Pero puesto que las leyes afectan también la acción ejecutiva de un gobierno regional, también deben tener voz en las leyes que afectan a esas regiones directamente y afecta directamente al gobierno regional. Por eso dicen cambios a la estructura de poder, cambios constitucionales, cambios al presupuesto, porque el presupuesto nacional implica más o menos plata para las regiones. Todo eso son leyes de acuerdo regional y yo leyendo el artículo 22 me pareció bastante razonable. A mí me dio ánimo eso porque pensé, eso no va a ser un Senado 2.0 porque son atribuciones relevantes para las regiones, pero no influyen en cosas que son a nivel nacional. Hay un tremendo peligro porque una segunda Cámara con representación territorial puede terminar siendo un veto, porque es fácil ganar de forma corrupta o forma semicorrupta a representantes territoriales en zonas rurales para decir no y hacer caer leyes a nivel nacional. Eso es la realidad del Senado territorial de Estados Unidos, donde un par de senadores de estados rurales con muy baja población dicen no a todos los cambios necesarios queridos por la inmensa mayoría de la población. Entonces la preocupación es qué va a pasar con las atribuciones de la nueva Cámara de Regiones, porque claramente eso se abrió otra vez. ¿Cuáles son las cosas que están exigiendo estos independientes neoneutrales y socialistas que dicen que hay que aumentar las atribuciones? Hay un riesgo de un Senado 2.0. Estoy lleno de preocupaciones. Ayúdeme, don Marcos. Mire que eso es muy clásico de Hassan. Yo creo que las prevenciones y aprensiones de Hassan son correctas y son preocupaciones que también tenemos nosotras. Porque la voluntad del colectivo socialista, en este caso el Partido Socialista Independiente Neutral, ha sido desde el inicio tratar por todos los medios de mantener el Senado. Entonces sus acuerdos han sido a partir de evidencias de mayorías al interior de la Convención Constituyente, pero no han dejado de perseverar en su idea inicial ellos. Ahora, dicho eso, lo que establecía el acuerdo que se rechazó, establecía 16 materias taxativas, por decirlo de alguna manera, un listado preciso de atribuciones en el plano de la Cámara de las Regiones, partiendo por la Ley de Presupuesto Nacional, que evidentemente tiene impacto en las regiones, por los órganos de división político-administrativa, por los órganos regionales, por las leyes relacionadas a medio ambiente y especialmente el impacto en las regiones, por los planes de ordenamiento territorial, que tienen que ver con territorios específicamente, con CERVEL, a propósito de tener, digamos, una revisión que permita también cautelar que el sistema de alguna manera refleje a las regiones, ley de partidos políticos y organizaciones políticas, en definitiva un listado y reformas constitucionales propias del ámbito regional. Claro. Son 16, digamos, atribuciones de leyes de acuerdo regional que implican la concurrencia de
del Congreso principalmente de diputadas y diputados y de manera asimétrica de esta Cámara de las Regiones, con una posibilidad de establecer aprobación, en su defecto si es rechazo, comisión mixta y enmiendas, y luego perseverancia por 4/7 de los presentes por parte de la Cámara del Congreso de Diputadas y Diputados, a saber el 56% de los presentes, que ya es elevado. Ahora, lo que se rechazó fue las atribuciones de la Cámara de las Regiones, porque claramente lo que busca el Partido Socialista, Independientes No Neutrales, es incrementar más atribuciones. Y ahí hay, digamos, definiciones que claramente son complejas. Yo creo que ellos tienen dos intereses: aumentar los quórum, tratar de acercarse lo más posible a los quórum supracalificados que nosotros queremos dejar atrás, y por otro lado, también, digamos, incrementar las atribuciones. Habrá que dar una discusión política, pero lo esencial es que se mantenga el carácter asimétrico en términos de una Cámara de las Regiones que tenga un listado acotado a las regiones, y en segundo lugar, un modo de relacionamiento que permita también que la deliberación de la Cámara de las Regiones tenga estrecha relación con lo que cursa en cada asamblea regional. Por eso es clave que quienes sean electos como integrantes de la Cámara Regional, a su vez sean integrantes de las asambleas regionales, de manera tal de que no se distorsione la voluntad regional. Eso es muy central, es muy importante, porque la definición de Estado regional autonómico implica que tiene que fortalecerse el carácter de los gobiernos regionales, de manera tal que, por ejemplo, tengamos empresas públicas a escala regional o a escala comunal. Para eso, el vínculo entre las regiones, a través de sus representantes, es clave en la Cámara de las Regiones. Ahora, nuestro propósito es que de ninguna manera reeditar un Senado con nombre de Cámara. En eso estamos completamente de acuerdo con Hassan, y más allá de la discrepancia histórica, tenemos el mismo propósito de que el sistema sea un sistema ciudadano en términos políticos, y no un sistema elitizado. Marco, va a ser súper importante, sé que ya te tienes que ir, pero sí, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos has dado para conversar. A mí también me preocupan algunas cosas, igual que a Hassan. Pero sobre todo lo que tiene que ver con gobiernos locales, porque tú lo acabas de decir. Tiene que quedar súper establecido también que los gobiernos locales también tengan más atribuciones, más facultades, por ejemplo, como de armar empresas públicas, poder armar hasta instituciones financieras, se ha hablado, hacer más fácil que se armen cooperativas, y también darle más atribuciones a las organizaciones sociales de base, ¿no? Eso, que tengan no solo voz, sino también voto en algunas cosas, ¿no? Que tengan más facultades y atribuciones. Me importa, podríamos conversarlo si quieres. Cuando quieras nos tomamos un café. Fantástico, ya, nos tomamos un café y hablamos. Mira, es clave que se apruebe la norma que define tipo de democracia. Ya. Es muy importante, porque tiene que ser una democracia participativa, paritaria, de carácter comunitario. Y no es retórica, porque si es comunitaria, exacto, bien como dices tú, tiene que tener atribuciones para, por ejemplo, fiscalizar a las autoridades en las diferentes escalas, para tener iniciativa legislativa o revocatoria de mandato. Entonces, una norma se relaciona con otra, a propósito de lo que está cursando en la Comisión de Principios, a propósito de lo que está cursando en la Comisión de Sistema Político, pero yo, con todo, la desconfianza que tiene que prevalecer en esto, porque hay que ser cautelosos y desconfiados de lo que estamos haciendo, creo que el saldo del día de ayer, más allá de las obstrucciones de los colectivos que sabemos que lo hicieron, es positivo, porque ya no existe Senado y se está construyendo una arquitectura que dé respuesta a algo que es central. Si queremos un sistema político transformado, tiene que tener un propósito, y eso es extinguir las brechas de desigualdad, de injusticia social, de abuso, de corrupción que prevalecen en nuestro sistema. Por eso es tan importante, digamos, definir un sistema con fundamento social. De todas maneras. Hay una pregunta de la comunidad que quizás te la puedo hacer rapidito. Dice,
Pregúntenle a Marco qué pasó con la votación de los independientes, pregunta Gabriela Sarras, La lista de... para formar listas y ser candidatos al Congreso. ¿Por qué se rechazó? A ver, lo que pasa es que hay una discusión ahí que es bien intensa. La actual legislación posibilita que las candidaturas a independientes sean con partidos políticos. Y había una discusión si es que se habilitaba al mundo independiente o a las organizaciones sociales a tener candidaturas. Nosotros planteamos que vemos con mucha preocupación que los movimientos sociales sean cooptados por la institucionalidad. No nos parece aquello, porque eso contribuye a la fragmentación. Las transformaciones en Chile obligan a tener, y en el mundo, movimientos sociales con capacidad de liberación. Pero si van a existir candidaturas de independientes, lo razonable es que las candidaturas de independientes también tengan las mismas obligaciones de los partidos, a propósito de probidad, transparencia, de exigir requisitos de admisibilidad. Un partido tiene muchas exigencias. Y lo que creemos en el caso nuestro es que hay que fortalecer el sistema de partido, ver cuál es la fórmula de participación de las organizaciones sociales y del mundo independiente, sin con ello debilitar el sistema de partidos. Para nosotros es clave que la política recobre en el sistema de partidos también una capacidad transformadora. Partidos programáticos, no partidos circunstanciales. Y aquí se cruza un debate que es de fondo. La constitución de la dictadura, en su enfoque guzmaniano, claramente despolitiza la sociedad, Claro. punitiviza a los partidos, y creo que lo que tiene que haber es una repolitización de la sociedad. Ahora, creo que se rechazó porque los mismos constituyentes independientes no les satisfacía la norma. Ok, perfecto. ¿Eso podría volver de alguna forma, como con una norma escrita de otra forma? Yo creo que va a tener que, o sea, se va a discutir en la Comisión de Sistema Político porque si bien no tuvo los 103, tampoco tuvo menos de 78. Entonces, Perfecto. Eso implica que se puede hacer una repropuesta, un replanteamiento. Listo. Muy bien. Muchas gracias, Marco, por contestar todas nuestras preguntas. Marco Barraza, convencional constituyente por el Distrito 13. Un abrazo, que esté muy bien. Chau, chau. Que estén bien ustedes, abrazo.